su editor, generalmente nos lleva, nos une en cenas, en lugares, y tuvimos varios lugares donde conversamos. Y a mí Liliana me cayó maravillosamente bien desde entonces, pero además me pareció dulce, cálida, duranguense total, o sea, y yo ya tenía comprado varios de sus títulos en mi iPad, el de este de liebre, cara de liebre. Bueno, yo la conocí normal, ahí platicamos, hicimos, creo que desde mi punto de vista, buenas migas y todo. Y de regreso en el avión me echo el libro y dije, no manches, ¿cómo no me sacó un puñal, una sierra eléctrica, su sonrisa, su calidez, ese cariño que demuestra dónde está escondido todas esas ideas, ese thriller, ese suspenso, esa manera de narrar tan trepidante, esa manera de cocinar, digamos, el crimen. Es maravillosa la forma como Liliana puede pues, desdoblarse en la Liliana la durangueña, que es agradable, cálida, y de pronto verla vaciada totalmente en sus personajes, en la venganza, en el odio, o sea, en todo eso que verdaderamente ha hecho de su obra. Yo creo que prácticamente una diferencia con otro tipo de novelas, digamos, de las que estamos leyendo actualmente, y sobre todo de autoras mexicanas. Entonces, quería comenzar con eso porque, pues, obviamente, conocemos todas estas obras, los cuentos. Aquí tengo mi acordeoncito. Tus anteriores obras navegan entre el thriller y el suspenso, el realismo crudo, por ahí le llamó algún periodista, pero me encanta y yo te agradezco que hace meses me hayas invitado. Yo creo que yo fui el primer invitado a esta feria del libro como presentador, y se lo debo y se lo agradezco a mi querida Liliana, porque me invitó a presentar Ráfaga Roja. Y lo más interesante de todo es que después de todas estas novelas, cuentos, con este realismo crudo, sigamos en ese término, de pronto Liliana le entra por completo a la novela histórica. Hay quienes tú mismo de pronto la defines como ficción histórica. Y entonces, obviamente, está muy padre el asunto porque ya ella está en los dos mundos, ¿no? En el mundo en que tú tienes un contexto histórico y personajes históricos que fueron reales, que existieron, que se pueden documentar, que se pueden biografiar, que en algunos casos puedes encontrar sus cartas, sus discursos, que además son personajes que desde luego hicieron huella en ciertos momentos, en ciertos contextos, y obviamente meterte a ese tramo, a ese recorrido por la historia, pues desde luego no es nada fácil. Y por otro lado tiene el asunto de su propia obra, la ficción como tal. Yo creo que en este sentido, lo primero que yo te preguntaría para que empecemos esta conversación, tengo muchas ideas. Bueno, en la ficción tú controlas absolutamente todo. Y en tus personajes, cuando escribes la ficción, puedes hacer y deshacer, plantear el escenario, el suspenso, todo lo que tú quieras. Tú eres, digamos, la gran creadora de tu obra, de tu contexto, de tus personajes. Pero en la novela histórica, de pronto te ves atada, es decir, te ata un contexto histórico, te ata un momento histórico en particular. Bueno, simplemente para decirlo, a mí me parece además padrísimo que Liliana le haya entrado no a una novela histórica mexicana, sino es una novela en un contexto que además a mí desde niño me gustó siempre. De hecho, yo por ahí empecé como mis lecturas a los 12, 13 años, la Segunda Guerra Mundial. Y es la historia de una partisana, o sea, existe la partisana Hannie Schaft, jovencita estudiante que cuando llegan los alemanes, cuando viene la invasión en 1940, de hoy le llamamos ya Países Bajos, pero ustedes ven los libros de la Segunda Guerra Mundial y es la invasión a Holanda, de los nazis cuando empiezan a expandirse por toda la Europa occidental. Bueno, esta joven primero defiende, protesta, obviamente ante la invasión, porque además estuvieron invadidos de 1940 al 45, y de pronto ya se convierte en más allá de una activista, es una francotiradora en algún momento, y el resto es la historia que nos está contando Liliana. Me parece notable que ella se haya metido a la historia, a una historia que además
tiene muchas historias como es la Segunda Guerra Mundial, y quizás sabemos mucho del día D o de el Afrika Korps de Rommel o del atentado a Hitler de 1944 o de Stalingrado y todo, pero este pasaje es muy interesante porque es la historia de una mujer 1940 y que enfrenta definitivamente toda esta invasión de su país, la ocupación y todo lo que se desarrolla dentro de la historia. Entonces, a mí me gustaría empezar, querida Liliana, ¿cómo te sentiste al meterte a la historia? Porque obviamente se ve que hiciste una investigación que podríamos hacer los que nos dedicamos a la historia. Tiempo le invertiste, te metes a libros, te metes a archivos, ves periódicos, ves revistas. Me imagino que fue algo totalmente a lo que no estabas tan acostumbrada con respecto a tu obra en general. Bueno, antes de contestar quiero saludar a todos. Estoy bien emocionada, mis alumnitos queridos, lectores, editores. Gracias por estar aquí, por aceptar. Dije, ay, bueno, necesito a alguien que sepa de historia, ojalá que no me vaya a dar unas volteretas. Pero sí fue meterme en camisa de 11 varas, porque todo es distinto a como yo trabajo, ¿no? Normalmente yo escribo lo que quiero a mis tiempos y termino la novela y digamos ya se la enseño a la editorial, y aquí fue al revés, ¿no? Fue una propuesta de mi editor y además pues ficción histórica. Yo nunca investigo para mis novelas, aquí tuve que investigar mucho en inglés porque todavía no aprendo holandés. Y entonces, digamos, tampoco yo no encontré nada en español. Y por primera vez, pues, genero un montón de... Yo soy de tomar notas, ¿no? Así unos cuadernos llenos de información. Y de repente, ¿qué hago con todo esto? Tengo que hilvanar una historia, ¿no? Que funcione como novela. Entonces fue muy complicado, me tardé... Yo creo que un total de 3 años, escribí 2 versiones, una primero desde la tercera persona y luego la reescribí de cero con esta voz que ya es la de Hani en retrospectiva, y definitivamente pues es escribir como así, ¿no? Con las manos amarradas y con mucho respeto a un personaje que existió. Nunca vamos a poder saber con un personaje histórico realmente qué fue verdad, ¿no? Sí, siempre digo, ni siquiera de nuestros padres podríamos contar su historia, pero al menos respetar lo que investigué, ¿no? Entonces fue así como muy, muy complicado a muchos niveles, pero bueno, salió. Oye, Liliana, si quieres venirte al campo de la divulgación de la historia, eres bienvenida, ¿eh? Me parece que tienes la ética, el conocimiento y la manera de investigar cómo debe de hacerse, porque yo siempre he dicho, a ver, la novela histórica disfrútenla no como historia. Yo siempre he dicho también que en la novela histórica no se aprende historia, porque tú sabes que el autor, y en este caso no es, voy a hacer un paréntesis contigo, los autores que se dedican a la novela histórica, uno no sabe cuándo se vuelan la barba. Aún cuando los autores presuman, no, es que yo soy historiador o yo hice, no les crean. La historia se aprende en los libros de historia o con grandes divulgadores como yo. La novela histórica, disfruten la narrativa, disfruten la manera, la voz, por ejemplo, que su personaje en primera persona, que le habla a la hermana. O sea, es totalmente, ahí estamos viendo a la novelista con ese talento que ya tiene de sus obras, obviamente tiene el colmillazo de escritora, y eso está padrísimo. Pero yo soy, insisto, en el caso de la novela histórica, es como creer que Harry Potter sí vivía en un castillo y se aventaba sobre una pared y luego caía en un tren. Y exactamente, la novela histórica es para disfrutar. Entonces, yo siempre creo que la historia es la de la academia, esa es la de, digamos, los autores de la historia donde debaten. Luego venimos los divulgadores que utilizamos eso, esa historia académica para lo que nosotros tenemos que contar y cómo contarlo para un público amplio. Y luego viene la novela histórica y el ejercicio de ficción. Por eso yo siempre insisto, a ver, y es igual, por ejemplo, en las series históricas. Nunca jamás en la historia de Roma un emperador bajó a luchar a la arena con un gladiador, punto. Disfruten a Russell Crowe, los leones, todo eso. Bueno, a mí me sorprendió porque obviamente tú lanzaste tu novela, me parece que en junio. Entonces estuve viendo algunas de tus entrevistas y me parece que el respeto que tú le otorgas a la historia
lo deberían tener y deberías ser tú el ejemplo de otros novelistas que se dedican a la historia o a la novela histórica. Porque tú dijiste, o tú dices por ahí, que en ningún momento fuiste capaz de alterar lo que tenías en tu investigación. Yo coincido contigo. Evidentemente, la historia es interpretación, ¿no? Y por más que tú juntes un cúmulo de información, la memoria es muy dispersa, nunca vas a saber realmente, o más bien, nunca vamos a tener el 100% de la reconstrucción de un hecho histórico. Ahí es donde entra la interpretación del historiador. A partir de lo que uno junta, que reúne en investigación, finalmente puedes hacer un libro de historia y demás. Pero en la novela histórica se vuelve la barra una y otra vez y se presenta muchas veces, es que aquí puedes encontrar historia. Y lo que me pareció increíble de Liliana es que ella dice, no, a ver, y por eso le cuesta tanto. Yo hago la investigación histórica y respeto al personaje, y respeto el contexto, y respeto la época, y me parece que ese es un valor agregado en tu libro, y que nunca, seguramente lo vas a presentar, oye, si quieres conocer la historia de la resistencia de los holandeses contra los nazis, lee mi libro. No, más bien, lee a la novelista, a la escritora, que nos está contando, obviamente, muchas de las ideas que ella tiene, muchas de las ideas que ella va desarrollando, que incluso se notan en sus obras previas, y que aquí también se reflejan, y la historia es un buen elemento. Yo creo, y a mí me parece que tú, aquí si hubiera un reconocimiento, yo te lo daría doble, porque yo creo que la novela histórica, lo que debe de provocar en el lector es que si te gustó la novela, entonces después de ahí saltes a la historia, ¿no? A comprar un libro de crónicas, un ensayo, una biografía. Yo creo que con tu libro logras que el lector, yo ya estaba ya quiero terminar esto porque me encanta la Segunda Guerra Mundial, quiero ver todo lo de Holanda, o sea, todo lo que hay, sí logras conectar con el lector, para que el lector, además de seguirte leyendo a ti, porque desde luego creo que tienes una pluma, además por ahí, en otras horas se nota más ese humor negro de pronto, ese sarcasmo siniestro, y eso que te digo que eres muy cariñosa, jamás empataría una cosa con otra. Pero aquí se nota esa trepidez, sí, todo lo trepidante que se vuelve la novela, pero además logras que el lector de novela histórica quiera conocer historia. Y por otro lado, pues, cumples con lo que es tu vocación, la de escritora. O sea, creo que aquí tenemos a una escritora que cumple con su propia obra, como novelista, como narradora, con esta voz de primera persona, pero cumple también dejándonos esa huella o esa semilla para querer saber más acerca de este periodo. Ahora, preguntas concretas. Tu editor llega y te dice, oye, soñé con Hania Shah el otro día, ¿por qué no haces una novela? Bueno, casi. Déjame, no les voy a aplastar aquí mi ego con todo lo que me has dicho ahorita. Ya estoy así como el pez de Bob Esponja, ¿no? La señora Puff. Estoy nerviosa. Ya no me pongo nerviosa y ahorita sí me puse. Pues sería bueno que hubiera una historia así de, no, yo tuve este encuentro con Hani de alguna manera, pero la verdad es que José Eduardo, la tapí, mi editor, un día llegó y me dijo, mira, échale un ojito a este personaje, ¿no? Y entonces es pelirroja como tú. Bueno, yo ya tengo estas canotas, ¿no? Pero yo fui más pelirroja. Y entonces la googleó tantito y empiezo a ver algunas cositas y dije, uy, suena muy interesante. Entonces me dice, ¿cómo ves? ¿No te animarías a aventarte una noveleta histórica? Bueno, una novela histórica. O sea, no fue un encargo, fue una propuesta. Y como a mí me gusta luego salir de la zona de confort a veces, entonces digo, bueno, sí, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, jamás había escrito yo una novela con un contrato por delante, o sea, un contrato por algo que no había escrito, y esa es una de tantas, ¿no? Entonces, eso simplemente así mentalmente para mí ya fue así. Yo lo recomiendo, no hay que escribir sin contrato ni anticipo, bueno. Pero es una presión terrible, ¿no? Y a la mitad del camino, yo creo que si no hubiera habido contrato me hubiera echado para atrás porque era demasiado, ¿no? Pero dije, no, tengo que cumplir, ¿no? Y fue así, y bueno, fue el gran reto de mi vida, pero me alegro que me lo haya propuesto José Eduardo porque me gusta salir de mi zona de confort, pero a veces necesito que me hagan así, como para dar el salto, y aquí fue.
y fue una experiencia tremenda. Y luego tenía mucho miedo de mis lectores. Bueno, tengo lectores bien fieles, ¿verdad? Que me dicen, aunque escribas la lista del súper, ¿no? Pero sé que hay otros que esperaban quizás otro monstruo pentápodo o algo así, que yo encuentro elementos muy míos aquí, pero no todo el mundo los ve, ¿no? Y entonces era también eso, pero bueno, no puede complacer a todos, entonces me lanzo. Claro, de eso quería que habláramos también un poco, porque evidentemente traes toda una trayectoria con tus obras en estos términos que estaba planteando al principio, los personajes. Desde luego, los personajes femeninos que son como los arietes de todas las historias, es lo que mueve las historias, pero evidentemente se refleja la manera como has dibujado a tus personajes de ficción cuando tú empiezas a escribir a partir de la investigación histórica de tu personaje histórico que lo llevas, o más bien que cuentas desde una ficción en términos literarios, porque ahí está la opresión, que son los nazis, no es la opresión cotidiana, no es la opresión del amante, no es la opresión del marido, es la opresión de los nazis, que además esa la conocemos por revistas, libros y demás. Pero también es ese ímpetu de oponerse, ese ímpetu de resistir, ese ímpetu como de no callar, que es lo que va llevando a nuestra protagonista, a esta partisana, que además yo no la conocía, me encantó conocerla a través de tus letras. Exacto, quiero saber, ya ahorita nos diste una pincelada, pero esta recepción de tu público, y si has detectado que hay un nuevo público que ya está contigo a partir de esta, tu más reciente obra. Sí, mi más reciente, que mientras tenga vida espero escribir otras más, ¿no? Sí, pues bueno, vaya, con todos los libros uno tiene siempre muchas dudas, ¿no? Yo creo que a veces oscila uno entre, uy, creo que esto me está saliendo muy bien y esto es lo peor que he hecho en mi vida. Y usualmente salgo en medio, ¿no? Pero con este era especialmente fuerte por eso, porque dije, bueno, nunca he escrito novela histórica, tampoco soy una gran lectora de novela histórica, sí he leído algunas, me encanta El muchacho persa, tengo por ahí algunas memorias de Adriano, pero creo que más así rumbo a lo griego. Y dije, ¿qué tal si lo hago fatal? Y esto, ¿no? Esta expectativa de mis personajes, aunque yo creo que Hani, al igual que mis otros personajes femeninos, es alguien que, aunque le pueden pasar cosas terribles, como a Pandora, como a Irlanda, como a Aimee, la de monstruo pentápodo, ninguna se asume como víctima. Y creo que eso es lo que hace que Hani, o sea, sí está en medio de una guerra, pero ella decide que tiene que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y a pesar de que sabe que no va a derrocar al imperio y probablemente no vaya a vivir, porque era como muy seguro que si te conviertes en un personaje histórico es probable que hayas muerto de fea forma, ¿no? Y aún así lo hace, y era muy joven. Hani muere a la edad que tiene mi hija ahorita, ¿no? Entonces eso es así. Entonces bueno, era vaya, pero este miedo de la recepción de los lectores ahí está, pero creo que han respondido bien, o al menos han tenido el amor de no decirme, ¿no? Porque me han dicho unas cosas bonitas. Y por otro lado, sí he encontrado lectores que dicen, te acabo de conocer por Ráfaga Roja y ahora quiero leer todo lo demás, ¿no? Entonces digo, bueno, eso está genial. ¿Qué sorpresa se van a llevar? Sí, creo que son históricas, no. Oye, nuevamente regreso un poco a la manera como construyes la historia. ¿Tú te habías acercado, como por curiosidad, en otros momentos a la Segunda Guerra Mundial, o este fue como tu debut? Como lectora, sí. Bueno, yo creo que como todos, y verdad que es del planeta Los Hornos de Hitler. Claro. Sí. Bueno, yo así de niña, los hornos de Hitler que hay en todos los hogares. Entonces yo empecé por ese y me metí mucho a Primo Levi. Además, bueno, durante mi adolescencia descubrí que yo tengo sangre judía. Un abuelo, o sea, es que uno no sabe muchas cosas de niño, ¿no? Mi abuelo materno era judío, se convirtió antes de... Entonces como que, pues sí, como que orbité un poco hacia la Segunda Guerra, pero pues muy enfocado al Holocausto y todo esto. Pero en realidad yo tampoco conocía nada de Hani, y es muy famosa en Holanda, en Ámsterdam hay una estatua, porque ella es el símbolo, ¿no?, de la resistencia, y una chica, ¿no? Y la reina es un homenaje especial a ella, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy lindo. Todos los lectores me han dicho, yo no conocía a Hani, es increíble, ¿no?
Entonces, si algo logramos es que pues, se conozca y se hable de esta chica aquí. Sí, claro. A mí, te digo, me parece notable porque obviamente la literatura mexicana versa en un 99% sobre temas mexicanos, ¿no? La localidad, la región, etcétera, o la vida cotidiana de la Ciudad de México. Y está bien, es decir, no es una crítica, pero que tú de pronto decidas irte a la Segunda Guerra Mundial, que ya es un ámbito totalmente universal, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otro tipo de escenarios, porque además yo considero que tu novela tiene que estar en librerías de Países Bajos ahora, o incluso hacer una super edición especial para cuando vengan en el Mundial el próximo año, estar ahí vendiendo la verdadera historia de Hania. Exactamente. O sea, yo creo que ese es el tipo de obras que te permiten dar como el salto. Obviamente la literatura por sí misma lo puede hacer, y yo creo que tus obras desde luego tienen todo ese potencial. Pero en este caso en particular es una obra que se suma también a toda la gran literatura, toda la gran historiografía que hay acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que, o sea, cuando leí tu obra, cuando me invitaste aquí, te imaginaba perfecto cómo tú en Durango y luego saltabas hasta Holanda. O sea, eran como dos mundos totalmente distintos, pero realmente cuando te voy leyendo, yo creo que quienes han leído aquí la novela, estás dentro, además sientes verdaderamente esas últimas horas, ese terror, ese temor, pero efectivamente, como lo dices, sin caer en el victimismo de ella. Ella nunca se asume como una víctima ni está lamentándose de su destino, pero vas sufriendo con ella ese momento hasta cuando va a ser ejecutada. Digo, aquí no es un spoiler porque en la historia, yo os lo digo, desgraciadamente en mis obras todos se mueren. Esta es una novela histórica de un personaje histórico y como decías hace un rato, este tipo de personajes pues, generalmente terminan trágicamente sus historias, ¿no? Sí, y justo por eso fue tan difícil y por eso es de respeto, porque a mis otros personajes les pasan cosas terribles, a veces salen ahí medio vivas, pero aquí escribir el final fue muy duro, y justo porque traté de acercarme con muchísimo respeto a Hani, que era la hija de alguien, ¿no? Entonces es como lo que tenía yo siempre en mente a la hora de escribir, y no sé si lo hice, o sea, no lo fue de manera muy respetuosa. Y quería decir de hace rato que sí me tomé una licencia, que está muy al inicio, que esa fue la única, porque justo yo sí sé que mucha gente lee las novelas históricas y espera aprender. Entonces dije, bueno, voy a tratar de no alterar nada, pero sí mi licencia me la tomo al inicio, que sale un hombre que se llama Julius Speer, que era un psicólogo junguiano que leía las manos. Él sí existió, vivía en Berlín y huye a Holanda pensando que ahí iba a estar seguro, y resulta que no, pero entonces, digamos, coexistió con Hani, él era judío, y entonces, digamos, no hay registro de que se hayan topado, pero pues uno se topa con mucha gente y no queda registro, ¿no? Entonces, nada más a ellos los quise juntar para meter como este elemento de que a veces la vida puede estar predestinada, aunque yo creo que somos el producto de todo lo que decidimos, ¿no? Pero quería meter ese comparto. Pero pues ahí ya tienes al siguiente protagonista de tu novela, se oye maravilloso, que haya leído las manos y no leyó las suyas. Le falló gachamente, sí. No era Ámsterdam a donde tuvo que ver. Oye, pero independientemente de que sí creo que, es que además, obviamente, tú tienes una imaginación que revolucionada, que va como 10 pasos adelante, pero además, seguramente te sucedió cuando hiciste la investigación, te vas encontrando este tipo de personajes que de pronto dices, merecería una historia. Yo en algún momento dado, trabajando sobre Cortés, me encontré que tenía un cartomancista, un adivinador de la suerte, un nigromante que leía poniendo las manos sobre los muertos, y existió, está documentado por Hernán Díaz del Castillo, y que le dijo que tenía que salir la noche en que salen huyendo de Tenochtitlán, la que hoy conocemos como la noche feliz y alegre de los aztecas, que antes nos enseñaron como la noche triste. Dentro de ese contexto, la historia de él podría ser una novela perfectamente, de este nigromante que está, y que no les cuento el desenlace porque igual si por aquí hay algún escritor que quiera escribir, búsquenlo en verdad.
La historia es maravillosa. Además, la cuenta Bernal en una página. Y entonces, para el novelista, ese es así como ¿qué podría ser? Una pierna de Tlaxcalteca para los mexicas el día que tocaba el sacrificio y la antropofagia ritual. Pero en tu caso, a ver, ahí es donde yo voy. Yo no satanizo el hecho de que un novelista tergiverse la historia porque es ficción. Al final, puede ser un personaje histórico, puede ser un contexto histórico. Si le quieres meter que Santana subió el globo y luego bajó, no pasa nada, porque yo creo que ahí el lector es el que tiene que hacer su trabajo. O sea, tú no tienes que ir por la vida diciendo, oigan, esto es novela histórica, no me crean en esta página, ni en esta página, ni en esta página. Creo que ahí el lector también necesita hacer su propio trabajo de lectura, de crítica y saber que está leyendo eso. Y ya, a mí sí me tocó muchas veces escuchar, por ejemplo, de mi querido Francisco Martín Moreno, gente que leía, ya leí México ante Dios, y ya aprendí historia de los cristianos. No, es donde menos vas a aprender historia con Paco. O sea, ahí no. Diviértete, disfruta y ya. Entonces, por eso te digo, me parece que es muy respetuosa y me parece muy bien, pero ese tipo de pequeñas licencias no altera absolutamente nada la historia. El problema es cuando de pronto alguien quiere escribir y lo filtra como si fuera cierto, y entonces de pronto ya tenemos un hecho histórico que es producto de la novela. En tu caso creo que lo haces muy bien. Y me gustaría saber, dejando un poquito de lado la historia propiamente de investigación, ¿qué no te gustó de tu primera voz narrativa? Porque según también te leí, lo acabas de mencionar, narras tu primera versión en tercera persona. ¿Te pareció que era tan monográfico así de, en 1944 los nazis llegaron? Sí, es que la tercera persona, que es, digamos, ver todo desde fuera, ¿no? Permite que entren muchísimos datos históricos. Porque sí puedes decir, y los reyes huyeron acá, y las bombas, ¿no? Entonces, yo lo leí, bueno, además entregué, o sea, como me costó tanto escribir, me habían dado una fecha límite, creo que fue en junio o julio del año pasado, y así, ¿no? Así rayando. Y siempre tienen un colchón de, o sea... Sí, ahora lo sé, así ya me tomo los meses. No, pero yo llego así rayando, y ya la empecé a leer Eduardo, y me dice, pues, está muy bien, y digo, pero es que yo siento que está bien aburrida. Y él así me dijo, no se siente tan aburrida. Y le digo, no, yo sí siento que está bien aburrida. Y entonces le digo, ¿cuánto más me puedes dar? Y me dice, pues hasta diciembre, si no ya no sale en el 25. ¿No? Y entonces la agarro y a pesar de que ahí estaba toda la información que había investigado, agarré y hacía el botecito de la basura. Toda. Y así vaciar papelero. O sea, para ya ni tener y entonces digo, a ver, vamos a encontrar otra manera de contarla. Y coincide, que seguro has oído en las entrevistas, que durante el 23 muere mi padre, con quien yo tenía una relación muy, muy complicada. Entonces yo me empiezo a descubrir a mí misma hablándole a él, ya de muerto, y diciéndole, papá, si me vieras ahorita, ¿cómo me quieren mis alumnos? Con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como hablándole, y entonces dije, bueno, además yo tengo un gran problema con la primera persona. Creo que a veces suena en mis clases que les digo, no me gusta la primera persona, porque para mí tiene que haber una justificación para que un personaje decida contar, ¿no? O sea, como que yo no me la creo que de la nada la gente empiece a contar lo que está haciendo, y sobre todo en presente, ¿no? En tiempo real. Entonces, a mí me gusta que haya una justificación. Entonces dije, ¿cómo podría ser? Y entonces, claro, que le habla a su hermanita enferma. O sea, Jani tuvo una hermana que murió muy chica, de tifoidea, creo, bueno, de estas enfermedades. Que creo que ya no se moría la gente, ya mejor ya otra vez. Pero bueno, y entonces dije, claro, está ella encerrada, sabe que la van a matar, la están torturando. ¿Cómo conservas la cordura para no ceder? ¿No? Porque lo más fácil, si ya sabes que te van a matar, si te están torturando, es pues ya rápido, ¿no? Mejor ya. Entonces, ¿cómo? Pues que le hable a su hermana y al mismo tiempo que sea como la ocasión de que el lector sea como escucha, que se mete, como en los restaurantes, ¿no? Que uno empieza a escuchar, ¿no? Las buenas chicas, la engañó. Entonces, como que sea esa ocasión para el lector, y creo que además me permitió que Jani, digamos, ya todo lo pasado,
se cuestione la serie, o sea, lo que hizo, reflexione, se arrepienta, no se arrepiente. Entonces como que le da una forma más íntima y al mismo tiempo pues se fueron como 100 páginas de puros datos históricos que pues no tenía razón Hani para contarlos, ¿no? Entonces se volvió algo más íntimo, ahí está toda la investigación, pero ya no se ve. Pero fíjate que ahí, yo creo que es notable la manera como utilizas la primera persona en la novela, porque a mí me parece siempre muy difícil. Pero tú lo haces verosímil y efectivamente vas leyendo y o sea, no me estás dando una clase de historia, ¿no? Te quería contar que ayer, 30 de noviembre, llegaron los nazis, que avanzaron por la calle, que quizás ni siquiera estabas tú presente ahí, pero luego te das cuenta que el autor, pues como que te está dando una clase porque no supo qué hacer con la historia. Yo creo que aquí lo importante es que al final, en tu vena de novelista, prevalece la narrativa de una escritora por encima de la historia propiamente que hace el académico y demás. Entonces, yo creo que es muy afortunado la manera en cómo la encontraste. Me hubiera gustado ver, hubieras puesto ahí un anexo. Esta fue la primera versión de SIDA, ¿no? O alguna cosa así. Pero pues al final uno sabe si está contento con lo que escribiste, cómo lo escribiste, obviamente todo este asunto de los planteamientos, y si te autorizó tu editor directo a que tenías más tiempo, es que sí está padre, seguramente, oye, me encantó, pero, ¿no? Sí. Ese es el pero que te lacera el corazón y te lastima, pero bueno, qué bueno que encontraste esa otra voz, y yo creo que es muy afortunada porque creo que fue una muy buena manera de contar, porque al mismo tiempo estás contando la historia con estos flashbacks que vas y vienes, pasado, presente o presente, pasado, pero también transmites, y creo que eso sí se logra a lo largo de la novela, de esas horas, como dices, ¿qué pensaría uno o qué podría estar pensando cuando sabes que estás en capilla, ¿no? Además, en una circunstancia que no es capilla el que había matado 28 mujeres en Texas. Acá es una defensora de su patria que cree en la libertad, que se opone al opresor, que lucha contra los nazis, que lucha contra la ocupación, o sea, todo lo que fue esa vejación del nazismo por toda Europa, y que en todo caso llega a cuestionarse que ella no tendría por qué estar a punto de ser ejecutada por defender lo que es suyo, defender sus valores, por defender a su patria. Sin embargo, pues ese es el destino de la humanidad y en muchos sentidos de las guerras que han estado siempre presentes en la historia. ¿Tú irías a buscarla? Es decir, si en un momento dado viajaras a los Países Bajos, ¿harías una ruta para conocer los lugares de ella? Sí, claro que me gustaría. Y además encontré pues, las fotos de la casa donde vivió, hay una estatua. Si alguna vez hay una feria en Ámsterdam, ¿La organizamos? Sí sería lindo. Y todos estos canales, y digamos cosas que ya no salieron en el libro, pero que yo sí veía, digamos, las calles, ¿no? La nieve, ¿no? Cosas terribles como el último invierno, ¿no? Donde ya todo el mundo se estaba muriendo de hambre y de frío, ¿no? Y entonces quemaban libros, los marcos de las puertas, ¿no? Para no... Debe de ser una cosa si Durango es fríísimo y yo cada invierno lloro en Durango, unos 3 grados. Ahora imagínate en Ámsterdam. Entonces, claro, sería lindísimo ir a un país que no conozco, pero a verlo a través de los ojos de... Y lo otro es que, fíjate, a mí, ya, como historiador, cuando estoy leyendo lo tuyo, no dejo de pensar que en ese momento está también pues, Ana Frank escondida en algún lugar de esa covacha donde luego la encontrarán, y además junto a ella, porque aquí es una partisana, ella no es perseguida, no es judía, ¿verdad? No es judía, pero 2 de sus mejores amigas eran judías, y esa es una de las razones por las que ella, porque ella podría habérsela tratado de navegar como claro. Muchos holandeses cristianos, digamos, que pues estaban ahí. Y de hecho sus 2 mejores amigas, que mueren, bueno, una sí muere, una llega a ser muy viejita, las tiene escondidas con sus papás, con los papás de Hani. Y eso es lo interesante, porque entonces empiezas a ver como otros contextos dentro de tu propia historia. Te digo, a mí me gustó mucho por eso, porque creo que esa es la manera correcta, o la manera que al menos a mí como lector me gusta una novela histórica. Cada quien, el lector siempre
algo personal, es como cuando te dicen, oye, ¿qué vino te gusta más? Pues sí, hay ciertos que te pueden recomendar, pero yo creo que el mejor vino es el que uno quizá disfruta con los amigos o solo. No creo que nadie aquí beba solo, pero bueno, igual un buen libro, no sé por qué se ríe. El mejor vino es el gratis también, bien dinero. Pero en ese caso, o sea, verdaderamente creo que, o sea, si ya te admiraba por tu obra en general, o sea, a mí me gusta mucho tu humor, me gusta mucho de pronto lo malévola que puede ser, y te digo, después de haberte conocido, es más, o sea, es maravilloso saber que en tu mente hay perversión, suspenso, angustia, venganza y todo eso, como escritora desde luego. Pero aquí creo que cumple perfectamente bien lo que yo esperaría de una novela histórica, que no es fácil. Creo que se perdió en las últimas décadas. Realmente tejer una novela histórica necesitas tejer fino. Yo digo que, por ejemplo, para los historiadores que se dedican, los que sí son historiadores y que de pronto pueden tener un ejercicio de ficción, hacer una novela histórica es nadar con flotis. Yo solo tengo una novela publicada, todo lo demás es divulgación. Pero me echo con mis flotis, mi llantita para flotar. ¿Por qué? Porque conozco muy bien el periodo, entonces no tengo que arriesgarme a inventar, no tengo que arriesgarme a nada. Simplemente para mí lo difícil es cómo hacer reales a mis personajes de ficción y el contexto. Tú tienes, por eso te digo, creo que tú tienes ese doble reconocimiento, el de la novelista, propiamente ya consagrada, pero ahora tienes el reconocimiento de la novelista que se arriesga a ir a la novela histórica que no eran tus terrenos naturales, ¿no? Y yo creo que lo logras, creo que ahora vas a tener más lectores de los que ya tenías, los nuevos que te conozcan con esta obra, porque sí, lo dijiste en varias entrevistas, es como un paso distinto, y por eso creo que hay que aplaudir y reconocer, y qué bueno que estamos lanzando aquí propiamente como tu primera novela histórica en la FIL de Guadalajara, el Super Bowl de las ferias del libro. Es padrísimo, o sea, y hay que celebrarlo. Ahora, como aquí siempre ya me llegó el primer aviso de guillotina, ¿quieres que abramos unas preguntas con tu público para que estén contigo? Sí, claro. ¿O seguimos platicando y ustedes nada más escuchan y aplauden, por favor? Unas preguntitas. Preguntas. A ver, ahí viene el micrófono. ¿Tú me dije? Bueno, aquí y luego acá. Uno de cada lado. Bueno, Alejandro de Leyendo con Alex, de la convivencia que tuvimos ahorita, Liliana, quiero retomar dos puntos importantes. Uno, ¿cómo te sientes tú que utilizan tus libros para una cierta forma, para una maestría? Y la otra es saber a qué otros países, muy aparte de nuestro país, has llegado con varios de tus libros, y sobre todo, ¿qué consejo le darías a la niña Liliana con la actualidad? A ver si no se me olvida todo. ¿Qué consejo le daría a la Liliana? Pues que siga haciendo lo que ya hizo, porque yo soy muy terca, entonces a mí mi tutor del FONCA me decía, no, tú mejor dedícate a tus hijos, esto no es lo tuyo, y yo, pues sigo, ¿no? Soy muy así. Y ser paciente, ¿no? Porque estando en provincia, nadie va a Durango, más que Gabriel Sandoval. No, o sea, pero pocas personas van a Durango. Entonces, digamos, es difícil escribir desde la periferia y entonces mi carrera ha sido larga, pero de pasos muy, muy pequeñitos. Entonces, como que tengo muy claro de que hay que ser paciente y hay que trabajar mucho, aunque por años no veas resultados, ¿no? Como las dietas, ¿no? Y lo de las maestrías o las tesis, pues es o sea, se siente bien bonito cuando a veces alguien te dice, no, yo hice mi tesis o lo estoy haciendo, a veces en Estados Unidos o en otros lados, y digo, bueno, qué bonito, como con las aerolíneas, ¿no? Habiendo tantos libros, que escojan el de uno, pues es un gran halago. Y bueno, pues creo que mi literatura ha llegado a otros lados por ahí, a veces en electrónico, a veces yo mando libritos a España, ¿no? Ahí va poco a poquito, pero es lindo ahora con los clubes de lectura que hay lectoras en Alemania, ¿no? Tenemos uno de latinoamericanas, ¿no? Que están por todo el mundo, y eso es bien bonito, ¿no? Como que a pesar de las diferencias de horario,
de lo difícil de conseguir el libro, están allí y pues es algo que enternece y agradezco muchísimo. Buenas tardes. Alicia Reyes Romero, servidora del Centro de Lectura y Formación Lectora Ocotlán. Por cierto, como paréntesis, hay el club de lectura de Arenas Jalisco. Hola. Bueno, ya sabemos, ya escuchamos con bastante agrado cuánto respetan al personaje que están creando, el contexto histórico y todo lo que sucede, inclusive su memoria y la de sus seres queridos, ¿no? Y nosotros, los lectores, ¿qué somos en su vida de escritores? Cargan con nosotros, dormimos con ustedes, cuando están con sus hijos, allá estamos nosotros también. Al hacer la novela, ¿dónde entramos nosotros? ¿Dónde cohabitamos con ustedes? Gracias. Ay, bueno, esa pregunta no tiene jiribilla, pero mi respuesta un poco sí. Yo creo que todos soñamos con un lector ideal, el que te va a entender, el que, para mí el lector que aprecia no solo la temática, sino más bien la forma, o sea, para mí la forma es más importante que el tema. Entonces, para mí ese es el lector ideal, pero a la hora de escribir yo escribo como si nadie me fuera a leer, porque, o sea, paradójicamente espero que sí me lean, pero escribo como si no, para yo poder escribir realmente lo que quiero escribir y no autocensurarme, porque de verdad si uno se pone a pensar, o sea, ¿qué va a pensar? Sobre todo la gente que uno quiere, ¿no? O sea, que de por sí la gente piensa lo que sea, entonces mucha gente dice, ¿no? Esa Liliana está bien enfermita, ¿no? ¿Qué cosas está ahí germinando? Y bueno, los hijos, ¿no? Los papás, las parejas, o si es que hay, ¿no? Entonces uno tiene que escribir como con toda la libertad del mundo para que pueda realmente decir lo que necesita decir, y ya después el mundo tendrá que lidiar con eso, ¿no? O sea, y entonces así, claro, conmigo a veces hay personas que les encanta lo que hago y hay otras que dicen, ay, guácala, la Biblia escribe cosas bien feas, ¿no? Pero no puedes apelar a ambos, ¿no? O sea, yo creo que si tratas de caerle bien a todos los lectores, en realidad te vuelves así como una avena aguada sin azúcar, o sea, como que no te cae mal, pero pues tampoco es tu primer pensamiento para desayunar, ¿no? Entonces creo que es así como pensar que no te van a leer y después esperar que los que sí conectan contigo te lean, ¿no? Y los que no les gusta, pues que te hagan mala publicidad, que también a veces termina siendo buena. Sí. Todavía creo que tenemos, si son rápidas preguntas, no más que un comentario, tengo la pregunta. Si lo preguntas, un par más. Una de aquí y una de aquí. ¿Dónde está el micrófono? Mi pregunta es, teniendo historias como muy macabras, muy fuertes, que tocan como, pues esa figurita que normalmente ponemos ¿cómo encuentras a vos? Y más que nada, ¿cuál es como el empujoncito que tiene para decir que sí? Quiero hablar de esto, quiero contar esa historia, ¿cómo fue su proceso? Creo que con el tiempo, así como cuando uno está adolescente y realmente no tiene una personalidad tan marcada, con el tiempo el estilo se va forjando, y una de las formas en las que se forja es como esto, decir, la gente va a pensar lo que sea, yo no puedo ponerme, o sea, yo tengo que escribir como necesito, ¿no? Y eso, digamos, y además con la edad se vuelve uno más desfachatado, y entonces dices, bueno, ¿no? Entonces creo que el estilo se encuentra con el tiempo. Y ahora, ¿cómo decido qué escribir? Yo nunca digo, voy a escribir de este tema, ¿no? Sino más bien cosas que por alguna razón me generan alguna intriga, enojo, molestia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de mis grandes obsesiones es por qué las mujeres siempre estamos en relaciones que no deberíamos estar o duramos más. Entonces, eso es como Pandora, Monstruo Pentápodo, Cara de Liebre, un descuido cósmico. Ahí se ensaya mucho eso, ¿no? O sea, que esa es una de mis obsesiones. Entonces, las historias nacen a partir de algo que me provoca
una intensidad, ¿no? Y se generan acá de alguna manera. Sí. Y la última que teníamos por este lado. Bueno, antes que nada, un gusto. Yo solo soy una lectora ávida tuya, muy fan, y estoy tratando de evangelizar a varias personas para que te lean. Tengo una pregunta. Siempre hablas de violencia, tensiones humanas, bueno, palabras de Alejandro, este realismo crudo, ¿no? Llega Ráfaga, cambias de género, y sin embargo sigue estando estos temas tan tuyos, que es la violencia desde un punto de vista muy particular, la condena social, la fe que uno puede llegar a tener en algo, que siempre están presentes en tu narrativa. ¿Cómo le haces para conjugar estos dos mundos, el mundo nuevo y lo que siempre ha hecho Liliana? Es que el mundo yo creo que no ha cambiado en absoluto, ¿no? Y creo que las cosas que son inherentes al ser humano, una de ellas es la violencia, ¿no? La capacidad de hacer daño. Eso no tiene, bueno, yo supongo que si somos producto de la evolución o de la creación de un Dios, da igual porque hacemos las mismas cosas desde siempre, ¿no? Entonces, el contexto de la Segunda Guerra es solo eso, es un contexto, pero lo podemos trasladar al México de hoy o a un mundo latinoamericano ficticio que no se nombre y sin embargo nos vamos a identificar, ¿no? Y bueno, en la novela además es preciso que haya conflicto, ¿no? Y entonces el conflicto no puede existir si todos se portan bien. O sea, lo que en el mundo real sería el ideal, pues en la novela resulta aburrido, ¿no? Entonces pues yo solo los elementos que están en el aire, ¿no? Y en los que vivimos, pues los aterrizo para contar la historia de mis personajes, que siempre están tratando de desenvolverse, ¿no? En ese mundo. Pues les agradecemos mucho que hayan llenado esta sala para celebrar el libro de Liliana Nur. Va a firmar en el foro de firmas del área internacional, porque ahorita, si se detiene aquí, nos van a correr